Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la sociedad, agradecer a Juan haber contado conmigo para esta charla y agradecer a los asistentes su presencia. Como hemos comentado a lo largo de la jornada, la curación de la piel muchas veces es un reto para todos los profesionales. La terapia de presión negativa, que lleva unos cuantos años, tiene una serie de indicaciones que también hemos ido comentando a lo largo de toda la jornada, pero como mi compañero el doctor Díaz ha comentado, no hay una evidencia científica clara, no hay estudios prospectivos, no hay series largas que realmente comparen los apósitos estándar con la terapia de presión negativa. Hay muchos casos sueltos, hay casos espectaculares como hemos visto, pero no hay series que comparen. En esta pequeña charla quiero explicaros un poquito nuestra experiencia y lo que se comenta en la literatura de los politraumáticos. Primeramente, comentar que los politraumáticos son unos pacientes especiales. Son pacientes que reciben una lesión de más de dos sistemas orgánicos, sufren un primer impacto y esto provoca una alteración de su sistema inmune, que dependerá un poquito de su calidad, de su primera calidad y del traumatismo inicial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ese traumatismo ya provocará esta alteración del sistema inmune que podrá superar su capacidad y podrá llevar a un fallo multiorgánico. Inicialmente, si pensamos en que necesitarán una cirugía, esto provocará una segunda agresión a este paciente, con lo cual esto también podrá sobrepasar la reserva fisiológica del paciente, lo que podrá llevarnos al fallo orgánico múltiple. En los años 70 se abogaba por un tratamiento inicial que decían que reducía las complicaciones y la mortalidad. Luego, posteriormente, se ha abogado más por la cirugía de control de daños, como también mis compañeros han estado comentando, a una estabilización inicial del paciente para posteriormente hacer un tratamiento definitivo. Lo que está claro es que, dependiendo del paciente, aún hay una controversia entre si hacer un tratamiento inicial precoz o hacer una cirugía de control de daños y hacer un tratamiento a posteriori. Lo que tendremos que tener en cuenta en el campo de la traumatología con estos pacientes politraumáticos son dos clasificaciones: la clasificación de Cherne de las lesiones de partes blandas en fracturas cerradas y la clasificación de Bustilo de las fracturas abiertas. Como hemos comentado, son pacientes de alta complejidad, son pacientes que requerirán, de nuevo la palabra multidisciplinar, como hemos estado comentando, son pacientes que necesitarán una estabilización inicial y que después podremos plantearnos un tratamiento definitivo. Son pacientes que son complejos, que tienen múltiples cables, que están en cirugías de cuidado, en unidades de cuidados intensivos, que muchas veces es difícil manejarlos, es difícil para enfermería, es difícil para los médicos. No vamos a entrar a comentar el mecanismo de acción de la terapia de presión negativa, no es el objetivo de esta charla. Aumentando la perfusión y mediante fuerzas mecánicas conseguimos una granulación del tejido, como hemos estado viendo. De nuevo, comentamos la terapia de presión negativa en la traumatología. Inicialmente estuvo determinada para el tratamiento de fracturas abiertas con un gran defecto cutáneo, pero en traumatología ahora la usamos también en otros campos, como en la infección de partes blandas, en la osteomielitis e incluso en heridas de riesgo, como luego comentaré. Lo que sí que tenemos que tener muy claro cuando nos encontramos con estos pacientes es que debemos hacer 4 puntos principales, como son la estabilización esquelética, ya sea mediante osteosíntesis o mediante fijador externo, una adecuada cobertura cutánea, como hemos comentado, intentar cubrir ese tejido para reducir la posibilidad de contaminación, desbridar de forma intensiva todo el tejido que no sea viable y, en función de las características de la herida y de si hemos realizado un cultivo, dar un tratamiento antibiótico adecuado. Y no deberemos olvidar que estas fracturas abiertas, estas lesiones de alta energía, tienen una elevada tasa de complicaciones como la infección, la pseudoartrosis y la necrosis cutánea. ¿Qué dice la bibliografía? Como hemos comentado, realmente no hay estudios amplios, no hay series largas de comparativas respecto a los apósitos estándar. En el 2009 Stannard sí que hace un estudio prospectivo randomizado con fracturas abiertas y sí que encuentra una reducción estadísticamente significativa en la tasa de infección comparada con apósitos estándar, y más recientemente Bloom, en el 2012, también hace un estudio comparativo respecto al apósito convencional con una disminución de la infección estadísticamente significativa, pero este sí que no es un estudio prospectivo randomizado. También hablamos un poquito en los pacientes pediátricos, también se usa
Halvorsen en el 2011 hace un estudio que es descriptivo, no hace una comparativa respecto a apósitos convencionales, pero sí que dice que hay una tasa de infección reducida y que se mejora el tratamiento de estos pacientes pediátricos con el uso de la terapia de presión negativa. Últimamente estamos utilizando lo que se llama la terapia de presión negativa incisional, que es en fracturas que no son abiertas, en fracturas que son de riesgo, como son mesetas tibiales, pilones y calcáneos, que son fracturas que habitualmente implican un riesgo de discencias, de heridas quirúrgicas. Se aplica la terapia de presión negativa justo al acabar la cirugía de osteosíntesis y con ello, por ejemplo, Stannard, tanto en el 2006 como en el 2012, valora que hay una disminución estadísticamente significativa de la tasa de infección y del drenaje y de discencia debida de estas fracturas. Nosotros en la Mutua de Tarrasa el año pasado presentamos nuestra experiencia en la terapia de presión negativa en el Congreso de la Sociedad Europea de Infección Osteoarticular. Es un trabajo que no es específicamente de politraumático, se explica un poquito nuestra experiencia en el campo de la terapia de presión negativa. Recogimos 23 pacientes y tuvimos pacientes que tenían diferentes indicaciones, habían sido traumatismos de alta y de baja energía, heridas abiertas y heridas que no estaban infectadas, y vimos que tuvimos unos buenos resultados de un 86,9% de los pacientes. Ya digo, asociaran o no infección a estas heridas. De estos 23 pacientes, 4 fueron politraumáticos, a los cuales sometimos a diversos tratamientos, como fueron desbridamientos, osteosíntesis o fijador externo, injertos e incluso en algunos casos amputaciones. 3 de los pacientes estaban infectados y recibieron tratamiento antibiótico específico según el antibiograma y tuvimos una duración de terapia entre 20 y 70 días en función del paciente. Al final del año estos 4 pacientes tuvieron un buen resultado. Estas son algunas de las imágenes. Este era un paciente de 42 años que sufrió un accidente de motocicleta, que tuvo una fractura abierta grado 3B de húmero, aquí, que se sometió a terapia de presión negativa y a los 15 días tenemos la imagen con todo el tejido granulado y posteriormente se sometió a una cirugía de síntesis definitiva con un clavo endomedular y a un injerto cutáneo. Este es otro paciente de 42 años que sufrió una caída de aproximadamente 15 metros de altura, que sufrió una fractura compleja de pilón tibial. No se ve muy bien, pero la pérdida de sustancia era considerable. Podéis ver que el montaje del fijador era bastante complejo porque era multifragmentaria y podemos ver cómo a los 21 días el tejido estaba prácticamente granulado. Y este es otro caso, que es un paciente de 50 años que sufrió un accidente de motocicleta con una fractura abierta de tibia y peroné y a los 14 días tenía este aspecto de la herida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos pacientes politraumáticos pasamos de curas húmedas cada 24 horas a curas cada 72 horas en la mayoría de los casos, con lo cual primeramente mejoramos el confort del paciente, el paciente tiene menos dolor porque se lo somete a menos número de cambios, de curas, reducimos la posible contaminación, como ha comentado mi compañero, cada vez que tapamos y destapamos una herida hay un riesgo de que la contaminación nosocomial nos provoque una infección de esa herida. Y por supuesto reducimos y simplificamos la tarea de enfermería, muchas veces en una unidad de curas intensivas cuando ya tienen bastante con toda la otra patología que el paciente puede presentar. Como conclusiones, comentar que, ya hemos dicho, los pacientes politraumáticos son pacientes de elevada complejidad que necesitarán de todos nuestros esfuerzos, de todos los profesionales para poderlos estabilizar y llevar a un buen término. Que la terapia de presión negativa puede ser una buena herramienta cuando el cierre primario no va a ser posible, cuando tengamos que hacer desbridamientos por la elevada cantidad de tejido necrótico existente para proteger y prevenir un poquito la contaminación, y para cuando sea necesaria una reconstrucción más compleja, intentar reducir en la medida de lo posible la complejidad de la reconstrucción. Será indistinto que haya tendones, fascias, material ortopédico expuesto. Podemos usar la terapia de presión negativa en cualquiera de estos casos, y eso es una cosa también muy importante, asociando una infección. Dará igual, la terapia de presión negativa no va a curar la infección tendremos que tratarla con esos desbridamientos y con el tratamiento antibiótico específico, y la terapia de presión negativa ayudará a que se disminuya todo el exudado de esa herida.
Como hemos dicho, reducimos cambios de apósitos, simplificamos el manejo de enfermería, podemos hacer una alta hospitalaria temprana y esto, al final, reduce el coste sanitario. Muchas gracias.